Hola, muy buenas tardes. Es un gusto que podamos reunirnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios y en esta ocasión tengo nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes un estudio. Y como cada semana vamos a iniciar respondiendo nuestro quiz, en esta ocasión ya es el 454 y vamos a empezar. Es preguntas, en algunas hay que completar, en otras pues responder tal cual, ¿no? La pregunta. Entonces vamos iniciando con la primera pregunta que dice: completa, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto lo encontramos en Hebreos 11:1. Pregunta número 2. ¿Quién condujo a los apóstoles al lugar de la última cena? Dice la palabra en Lucas 22:10, un hombre que llevaba un cántaro de agua. Pregunta número 3. ¿Cuál era el alimento de Juan el Bautista en el desierto? Langostas y miel silvestre. Esto está en Mateo 3, versículo 4. Pregunta número 4. ¿Qué otros nombres tenía el mar de Galilea? Encontramos otros dos nombres con los cuales se referían al mar de Galilea. Uno es el lago de Genezaret en Lucas 5:1 y el otro es mar de Tiberias en Juan 21:1. Bien, pregunta número 5. Completa. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esto está en Gálatas 6, versículo 2. Pregunta número 6. ¿Quién vio las aguas que salían del templo y se convirtieron en un río cuyo cauce aumentó? Esto lo encontramos en el libro de Ezequiel, en Ezequiel 47, 1 al 5. Y efectivamente fue Ezequiel quien tuvo esta visión. Pregunta número 7. ¿A qué compara el salmista con una gran familia? Aquí hay dos posibles respuestas que vamos a encontrar. La primera de ellas es en Salmos 127, 4 y 5, que dice con una aljaba, donde menciona que los hijos son como saetas en manos del valiente. Se refiere a los hijos, en este caso pues también hace referencia a una gran familia, ¿no? Y el otro es en Salmos 133, donde habla y lo compara el estar con los hermanos como al buen óleo sobre la cabeza, como el rocío de Hermón. Todo el Salmo 133, que es muy cortito, pues hace referencia a esto. Entonces, cualquiera de esas dos o las dos son la respuesta. Pregunta número 8. ¿Qué rey fue escondido en el templo los primeros 6 años de su vida? El rey Joás. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes 11, versículos 2 y 3. Pregunta número 9. ¿Quién fue la madre de Moisés? Jocabet. Esto está en Génesis 6:20. Y por último, la pregunta número 10. Primer árbol nombrado en la Biblia, el árbol de la vida, en Génesis 3, 22, 24. Son las respuestas del quiz. Déjenme nada más verificar si vimos todas. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos entonces ahora a introducirnos a nuestro estudio de esta tarde, pero no sin antes orar y pedirle su guía a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú provees este medio, provees el tiempo para poder estudiar tu palabra, para poder escucharte, poder comprender, y te pedimos este entendimiento. Te pedimos que realmente podamos comprender lo que en esta tarde quieres enseñarnos y que podamos sobre todo ponerlo en práctica, Dios. Te agradecemos el cuidado que tienes de nuestras vidas, permitiendo que este estudio llegue a cada uno de nosotros. Te pedimos tu bendición para que el medio, la comunicación y todo lo que permite que estemos en este momento reunidos, pues vaya bien para que podamos escuchar con claridad y bueno, pues estar atentos a tu palabra, Dios. Te pedimos tu bendición y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, pues este estudio comienza realmente con una pregunta acerca de cómo estamos. Si estamos preocupados, quizás durante los últimos 2 años y medio prácticamente la humanidad ha vivido en un constante estado de incertidumbre con respecto a lo que está por venir. Lo único constante es lo inconstante en este momento. Es decir, hay mucha, mucha incertidumbre. Diferentes sucesos, uno inmediatamente después del otro. Y de manera importante la humanidad ha tenido que colocar su atención en un punto esencial. Este punto esencial es la posibilidad de perder su vida de manera inesperada. El plan de nacer, crecer, estudiar, tener una familia, envejecer y morir de viejo cada vez parece más un cuento del pasado, de cómo vivían las personas hace 20 años atrás. En este momento es muy difícil para las personas, para la humanidad, pensar en un futuro. Todo es muy incierto. Por un lado, pues las condiciones de salud a nivel mundial, que hemos visto que pues hay mucho, mucho ruido en torno a todo esto, de las constantes enfermedades que hemos visto, ¿no? En los últimos 2 años. Pero por otro lado también la violencia entre las personas, que cada vez es más común, cada vez es más violenta en sí y desafortunadamente cada vez es más normal. Y de hecho pareciera que conforme van avanzando los tiempos, pues las personas son cada vez más insensibles, están más cauterizadas y vemos eventos violentos cada vez con mayor normalidad, lo cual verdaderamente asusta porque esto nos coloca en una situación en la que no sabemos qué es lo que alcanzaremos a ver, qué nivel de violencia es la que alcanzaremos a ver nosotros. Y bueno, pues en realidad lo que estamos viviendo es tan solo el comienzo de lo que el mundo vivirá durante los siguientes años, no sabemos cuántos, pero lo que sí sabemos es que esto irá en aumento. Pero también sabemos lo que a nosotros como creyentes nos espera en medio de todo esto. Por eso el estudio hace esta pregunta: ¿cómo estás? ¿Preocupado? Dios sabía perfectamente que los creyentes tendrían que luchar contra el temor. En diferentes etapas de nuestra vida como creyentes vamos a experimentar temor. Por eso ha dejado en su palabra todas las herramientas, los recursos necesarios para que podamos enfrentar el temor. Y es justo de eso de lo que vamos a hablar en este estudio esta tarde. De hecho, no importa si este estudio lo escuchas 1, 2 o 3 veces a lo largo de tu vida. Cada vez que medites en lo que Dios dice a través de este estudio, te darás cuenta que estás nuevamente aprendiendo de cómo enfrentar el temor, porque es algo que está implícito en este mundo caído, ¿no? Las circunstancias, repito, cada vez pues van siendo más inciertas e inevitablemente tendremos que recurrir a estos medios, este medio que nos deja la palabra de Dios, estos versículos que vamos a estudiar esta tarde para reforzar y poder hacer a un lado el temor y enfocarnos en lo que Dios quiere que estemos bien colocados. Eh, bueno, pues hay la carta de Primera de Juan. De hecho, pues bueno, Dios permitió que esta carta se escribiera justo para que nosotros, sus hijos, encontráramos la solución a este problema, uno de los más comunes del creyente. Vamos a leer para iniciar Primera de Juan 4, versículos 17 y 18, que dicen: En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor llevará en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este pasaje es muy profundo, hay muchas cosas que trataremos de ir comprendiendo a lo largo de este estudio, pero es la parte central
de nuestra meditación esta tarde. Dios nos dice en su palabra que en Cristo se encuentra la liberación del temor, de la angustia, de las preocupaciones y la sanidad para todas las heridas de nuestra alma. Ahora vamos a ir comprendiendo poco a poco de dónde surge esta preocupación. Hay una parte en este versículo que a mí me llama mucho la atención y es la parte donde dice, porque el temor lleva en sí castigo. A qué se refiere esta parte? Lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Y justo tiene que ver con esta parte de la preocupación y todo lo que desencadena alrededor de esto, que es la preocupación. La preocupación surge como consecuencia, de manera inicial, como consecuencia de pensar que nadie nos puede ayudar. Cuando enfrentamos un problema, es muy común que lo primero que pensemos es que estamos solos en esto, solos en medio del problema. Al mismo tiempo, vamos a experimentar esta sensación de soledad, pero nosotros como creyentes no debemos sentirnos así, porque tenemos una enorme promesa de la cual podemos echar mano. Y vamos a ver dónde está esta promesa. Esto lo encontramos en Mateo 28:20, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esta es una enorme promesa y esto quiere decir que en medio de cualquier circunstancia, tú nunca vas a estar solo. Jesús va a estar tomando control de la circunstancia y no vas a atravesar por ninguno de los problemas que puedas cruzar solo. Es por eso que nosotros no debemos sentirnos así. Debemos echar mano de esta enorme promesa que Dios nos dejó en su palabra. Debemos ir entonces a la fuente de verdad y repasar las lecciones, lo que Dios nos ha enseñado muchas veces, porque este es un tema que hemos escuchado recurrentemente en otras predicaciones, en otros estudios. Constantemente somos invitados a confiar, así es que debemos ir a nuestra fuente de verdad, que es la palabra de Dios, y repasar todos estos versículos. Debemos recordar, por ejemplo, también eventos como lo que sucedió con los tres jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego, perdón. Aparentemente estaban solos y sin ayuda, pero cuando entraron al horno, Dios se manifestó, una manifestación muy poderosa de Dios en ese momento. Imaginas la escena, ellos tres, seguramente hubo un momento en el que se sintieron solos, ¿no? Miraron a su alrededor y solo se veían entre ellos mismos. Pero también había la promesa de Dios de guardarlos. Entonces ellos experimentaron esta manifestación de poder. Por otro lado, también podemos recordar a Moisés. Aparentemente estaba solo en el desierto. Su deseo de liberar a Israel de Egipto había fracasado. Los israelitas, el pueblo al que iba a guiar, pues lo rechazaban como líder. Y cuando más solo se sentía, Dios se manifestó y lo llamó. Otro ejemplo lo tenemos en el caso de Pablo y Silas. Aparentemente estaban desamparados cuando fueron encarcelados por causa de Cristo, pero la presencia de Dios fue tan real que ellos se pusieron a cantar. Experimentaron ese gozo, esa confianza en el hecho de que Dios tenía control de todas las circunstancias, de que eso estaba pasando para la gloria de Dios, eso estaba sucediendo para la gloria de Dios. Y eso provocó en ellos este gozo inexplicable, ¿no? Y se pusieron a cantar. Así es que si de algo podemos estar seguros es que sin importar nuestras circunstancias, Jesús estará a nuestro lado para darnos consuelo y compañía. Y esto es algo de lo que tenemos que verdaderamente sujetarnos, porque lo que estamos viendo, y si tú abres un poco la ventana y te asomas al mundo, te darás cuenta de que verdaderamente está fuera de control. Es malas noticias por todos lados. Entonces, realmente eh, es muy fácil que perdamos
el foco y caigamos en empezar a experimentar este temor, este desánimo. Es muy fácil que mirando hacia lo que está sucediendo afuera te sientas verdaderamente triste. Pero sabes, al mismo tiempo puedes estar contento porque sabes que esto lo que va confirmando es que el Señor está muy cerca y que el Señor pronto vendrá a rescatarnos. Así es que eso es lo que en lo que debemos meditar. Y tenemos que alertar a las personas de que esto va a suceder. Y debemos estar preparados para cuando esto suceda. Y eso es lo que nos debe dar esa alegría de saber que todo esto está confirmando lo que Dios ya había dejado escrito en su palabra y que entonces Él viene pronto y esto debe llenarnos de gozo. Eh, bueno, vamos a meditar en otro pasaje, en otro versículo. Vamos a leer segunda de Timoteo 4:18 y dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esta es una enorme promesa, pero que nos llama a ser valientes. Esto quiere decir, nosotros pues no estamos ajenos a vernos afectados por todo lo que está pasando en el mundo. Finalmente estamos viviendo en un mundo caído. Pero aunque fuéramos alcanzados por esta violencia, por cualquiera de estos males que ahora hay en el mundo, pues para nosotros es distinto, porque nosotros sabemos que esto para nosotros es temporal, que nuestra eternidad está asegurada, nuestra salvación está asegurada. Así es que de una o de otra manera Dios nos llamará a su presencia. Si por una enfermedad, por alguna situación desafortunada, violenta, no lo sé, cualquiera que sea la forma en la que Dios nos llame a su presencia, sabemos que estaremos con Él, que hemos sido perdonados y que vamos a estar finalmente en ese gozo eterno. Contrario a lo que el mundo tiene que experimentar, el mundo experimenta no solamente el temor, sino la incertidumbre. No saben realmente qué va a pasar con ellos si algo desafortunado sucede con su vida. Si hoy pierden la vida, ellos no tienen ninguna seguridad de qué va a pasar con sus vidas. Nosotros sí. Ahora bien, no quiere decir que no vamos a tener problemas, ¿no? Aquí nos podemos hacer otra pregunta. ¿No tendré problemas entonces si yo confío totalmente en el Señor? Pues la respuesta en este caso es no, o sea, realmente sí vas a tener problemas. O sea, no quiere decir que no vayamos a tener problemas. Ten por seguro, es más, ten por seguro que vas a tener problemas. Por eso Pablo en segunda de Timoteo, cuando él estaba en la cárcel, escribió esta carta, ¿no? De segunda de Timoteo. Él estaba pasando por un momento de muchísimos problemas. Pero antes él ya había escrito otras cosas. Vamos a leer, por ejemplo, segunda de Corintios 12, versículo 10, que dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y bueno, pues de esto que él había escrito, pues tuvo que echar mano cuando estuvo en la cárcel. Segunda de Corintios 11, versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Él conocía esta situación, sabía que tenía que echar mano de estas cosas y por eso las escribió. Dios lo guió a escribir esto. Entonces, así que si tú estás afligido, no solamente por tus problemas personales, sino por lo que está pasando afuera en el mundo, recuerda estos versículos. Vamos a leer algunos otros que también nos van a ayudar a enfrentar este temor que sentimos, esta incertidumbre de todo lo que está pasando. Vamos a leer Job 23:10.
que dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Esto qué quiere decir? Que cada problema es un entrenamiento para tu crecimiento espiritual. Cada circunstancia difícil en tu vida es como un examen final de un curso o de un periodo de entrenamiento. Cuando tú tomas la decisión de que Dios empiece a trabajar en tu vida, déjame decirte que Dios se va a encargar de que verdaderamente seas fortalecido. Y eso es a través de circunstancias difíciles. Mucho gozo, sí, mucha bendición también, pero tiene que haber este crecimiento espiritual a través de las circunstancias difíciles. Es como somos entrenados, es como vamos a ser fortalecidos en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. Vamos a leer 2 Corintios 4:17, que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y está totalmente conectado con lo que decíamos en el versículo de Job 23:10. Después del entrenamiento y el examen viene el crecimiento. Habrás sido fortalecido. Pasas por un periodo de una circunstancia difícil donde estás siendo entrenado y donde vas a pasar por esta prueba, ¿no? Este examen final, digamos, como de ese periodo de entrenamiento. Y al final, si somos fieles en este hecho de confiar en Dios, de entregarnos totalmente a Dios y depositar nuestra confianza totalmente en Dios, eso traerá como consecuencia ese crecimiento espiritual y el que habremos sido fortalecidos. Entonces, produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lamentaciones 3:32 dice, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. No olvides que eres un hijo de Dios. Lo que está permitiendo Dios en tu vida es porque Él tiene un objetivo eterno para tu vida. Así es que aunque aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Él en todo momento tendrá misericordia de ti y como ya lo vimos, Él promete estar contigo, pasando por esto todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos lleva entonces a la idea de si debemos ser alegres en medio de los problemas. Quizás en este punto te estés preguntando si debes entonces estar como si nada sucediera cuando uno atraviesa por un problema. La respuesta es sí. La Biblia dice que debemos estar alegres. ¿Dónde dice esto? Bueno, lo dice en Proverbios 17:22. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Por eso la respuesta es que sí, en medio de las circunstancias nosotros debemos estar tranquilos, debemos estar confiados y debemos estar alegres. Afuera hay mucho pesimismo, la gente afuera no sabe qué está pasando, la gente afuera está perdiendo su empleo, están perdiendo su salud, están perdiendo pues muchas cosas emocionalmente, pero nosotros podemos estar alegres y podemos compartir con ellos cuál es la fuente de esa alegría, qué es lo que a nosotros nos permite mantenernos tranquilos. Así es que si alguien cercano a ti está angustiado por lo que está pasando en el mundo, esa persona no tiene que verte a ti angustiado, tiene que verte alegre, porque para ti hay un final diferente. Y tenemos que compartir con ellos cuál es esta alegría, por qué nosotros estamos tranquilos, estamos seguros hacia dónde vamos y qué es lo que va a pasar, qué es lo que nos espera a nosotros, aunque todo parezca muy complicado allá afuera. Nosotros estamos firmes y seguros de a dónde vamos. Pero, ¿cómo puedo estar alegre? Bueno, la Biblia dice que si crees en Dios, entonces puedes estar alegre. Primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Claro, si no podemos experimentar esa tranquilidad y esa alegría en medio de los problemas, esa seguridad, entonces sí tenemos que reflexionar si realmente estamos creyendo en Dios. Dice la palabra esto, si a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Está la fuente de nuestra tranquilidad, de nuestra confianza y de nuestra alegría en medio de los problemas. Y bueno, vamos caminando un poco hacia tratar de meditar en cuál sería el remedio para esta preocupación, ¿no? Para la preocupación que podemos llegar a experimentar. Pero antes de hablar del remedio para la preocupación, debemos entender que las preocupaciones que más nos atormentan son las cosas que no han sucedido. Hagamos un ejercicio. ¿Qué responderías si te preguntan hoy cómo te sientes? Probablemente vas a responder que bien, pero ahora piensa en qué responderías si te preguntaran cómo estarás mañana. Pues realmente no lo sabemos. Y no solo eso, sino que pudiera en un momento dado hasta existir en nosotros la duda y decir y preguntarnos realmente nosotros mismos cómo voy a estar mañana, ¿no? Y si empiezas a escarbar un poco en todas las circunstancias a tu alrededor, si tienes compromisos económicos, si recibiste una mala noticia en tu trabajo, si sabes que se acerca la fecha en la que debes pagar la renta o la hipoteca de tu casa, si tienes que pagar la deuda en el banco, etcétera. Si te pones a pensar en todas esas cosas, te aseguro que la respuesta a esa pregunta de cómo estarás mañana no será la misma. Eh, y bueno, Dios nos dice que nuestras inquietudes, quejas y angustias solamente pueden ser controladas por un cambio en nuestros pensamientos. Pero no solamente nos dice esto, sino que también nos dice dónde debemos enfocar nuestros pensamientos. Eh, Esto es bien, bien interesante. Vamos a leer Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y ahí está la clave, la paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. A esto se refiere esta parte del estudio donde dice que realmente este, eh, estas inquietudes, quejas, angustias, solamente van a poder estar siendo controladas si nosotros estamos pensando y meditando en las cosas de Dios. Eso nos va a llevar a estar confiados y eso va a darnos el enfoque correcto en medio de estas circunstancias. Esto es contrario a lo que el mundo te dice. Mientras el mundo te dice, confía en ti, eres grande y poderoso, que estos son los mensajes que constantemente vemos, ¿no? Lo que mucha gente de estos motivadores o ahora los influencers, ¿no? Que se escuchan demasiado. El mensaje es constante en este sentido, en que tú eres capaz, en que tú debes ser lo más importante para ti mismo. O sea, tratando de formar un pensamiento sumamente egoísta en las personas. Pero Dios, ¿qué dice? Contrario a lo que el mundo te está diciendo, de que confíes en ti mismo, que eres grande, que puedes ser poderoso, que puedes lograr muchas cosas por ti mismo. Dios dice, ¿sabes qué? Mejor confía en mí, la vas a pasar en paz. Esto es lo que está diciendo el versículo de Isaías 26:3. O sea, si tú confías en Dios, vas a pasar por en medio de las circunstancias en paz. No quiere decir que no vayas a tener problemas, sino que en medio de los problemas vas a experimentar paz. Y es totalmente opuesto a lo que el mundo te dice. Y sabes que el estar pensando demasiado en ti produce, es parte importante también de esa angustia. Es decir, la preocupación viene por pensamientos egoístas, por estar pensando solamente en ti, en qué va a pasar contigo, qué va a pasar con las cosas
que tú crees que te pertenecen, etcétera. Y esto nos lleva entonces a meditar en tres tipos de carga o preocupaciones que llevamos en la vida. Vamos a meditar en cada una de ellas y vamos a analizar la respuesta que Dios nos provee para cada una. Una de esas cargas o preocupaciones es el pasado. ¿Qué encontramos en el pasado? Pues nos vamos a encontrar llenos de complejos, de culpas, de recuerdos tristes, si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, etcétera. Todo este tipo de pensamientos negativos. Y en cuanto al pasado, Dios nos dice, te he redimido, te he amado con amor eterno. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que Dios puede limpiar todos esos recuerdos que nos atormentan. Vamos a leer Oseas 14:4. Si yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Así es que bueno, si a ti te atormenta el pasado, las cosas que sucedieron, recuerda que si tú creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador, a partir de ese momento todas esas cosas pasaron, como lo dice la palabra. Las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si lo complementas con este versículo de Oseas 14:4, pues podrás entonces dejar atrás todos esos pensamientos. Otra cosa que nos atormenta y más, y parecía que más ahora, ¿no? El presente, lleno de preocupaciones y ansiedades, lo que decíamos desde el principio del estudio, de todo lo que está sucediendo. Tú no sabes qué es lo que vas a escuchar si prendes ahorita el radio, seguramente una mala noticia, ¿no? Como el día de hoy, en la mañana, escuchaba que ya hay un nuevo tipo de hepatitis, ¿no? Que ahora están muy preocupados los médicos porque no entienden qué es lo que está produciendo este nuevo hepatitis y está empezando a afectar a niños. Y, y, bueno, hace unos días, ¿no? Lo que decía la OMS acerca de la viruela del mono y hago esto porque, pues bueno, afortunadamente nosotros en nuestra célula pues tenemos todo el conocimiento de nuestro maestro, ¿no? De la Biblia, el doctor Tajero y pues en realidad no es tan grave como nos quieren hacer ver, ¿no? Pero es así, es constante esto, o sea, si tú pones un poco de atención al presente, te darás cuenta que solo son malas noticias, muchas preocupaciones, mucha ansiedad. ¿Qué dice Jesús con respecto al presente? Mateo 28:20 dice, ya lo habíamos leído, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está hablando en presente. Yo estoy con vosotros todos los días. Y aquí lo extiende hasta el fin del mundo. Es decir, es un día a día, es un constante presente en el cual tú vas a experimentar la presencia de Dios en tu vida. La promesa de que Él está con nosotros todos los días es lo que puede librarnos de las preocupaciones del presente. Y otro elemento que es muy común que genere en nosotros preocupación, pues evidentemente es el futuro. El futuro lleno de incertidumbres y de temores. En cuanto al futuro, también tenemos promesas que pueden ayudarnos a quitar la preocupación. Vamos a leer Mateo 6:33 y 34, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Traslada esto a tu presente, o sea, traslada esto a lo que está pasando en nuestros días. ¿Cuánta razón tenía Jesús? Por algo lo estaba diciendo. Él estaba, recuerda que Dios tiene es omnisciente. Él sabía
y sabe todas las cosas, todo lo que iba a vivir la gente en ese momento a la que se lo estaba diciendo, pero también sabía que tú y yo íbamos a pasar por estos tiempos. Y Él lo dice, basta cada día su propio mal, no os afanéis por el día de mañana. Y recuerda siempre, Él está con nosotros todos los días. Otra cosa que tenemos que hacer para librarnos del temor es aprender a confiar. La confianza también tiene el efecto de echar de nuestra vida la preocupación. Vamos a leer Isaías 30:15. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No quisisteis. Bien, ahí está la invitación, ahí está el recurso que Dios nos da, la promesa. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces tenemos que aprender a confiar. Y bueno, como él dice, también tienes la opción de no querer hacerlo y mantenerte en un estado de ansiedad, incertidumbre y miedo, cuando no deberías, porque eres un hijo de Dios y Dios te ha prometido todas estas cosas. El mejor pasaje para la preocupación se encuentra en el Salmo 37:5, que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. La palabra encomienda significa confiar completamente, totalmente. Eh, Confiar en Dios significa que Él va a ir resolviendo todas nuestras dificultades. Y en este versículo nos da 3 pasos que debemos dar para poder tener completa tranquilidad. Vamos a meditarlo un poco más. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Son los 3 pasos. En ese orden tienen que suceder y es lo que tenemos que hacer para poder confiar realmente. Dejar todo en manos de Dios, creerle que Él va a tener el control y que va a cumplir todas las promesas que hemos venido leyendo en este estudio. Y entonces Él actuará, Él hará. Aquí, en alguna ocasión, eh, alguien me preguntaba si entonces esto significaba que tú no tenías que hacer nada, ¿no? Y podemos meditar un poco en el pasaje de Mateo, donde Jesús utiliza el ejemplo de las aves, ¿no? Del cielo, que no siembran, no recogen, y Él las alimenta. Las aves no están sin moverse, no están sin volar. Tú las observas y todo el tiempo están volando, están buscando el alimento. Pero es Dios el que les provee el alimento. Es Dios el que les provee la sabiduría en esa escala, ¿no? de un ave para poder encontrar el alimento, volar hasta el lugar indicado y encontrar la provisión de Dios. Es eso. No quiere decir que tú estés encerrado en tu casa esperando que algo sobrenatural suceda como para que tengas la señal y sepas qué es lo que Dios quiere. No, no, no. O sea, simplemente es, si tú estás en búsqueda, por ejemplo, de un trabajo, busca. Dios te llevará al trabajo indicado y te dará la paz que te lleve a tomar la decisión correcta. Eh, Tú tienes que hacer esto, confiar en Él, ponerlo en sus manos, no estar preocupado en que si sales a buscar un empleo, si lo vas a encontrar o no lo vas a encontrar. Claro que lo vas a encontrar, Dios te lo va a dar. Él te va a llevar al trabajo que ha preparado para ti. Él te va a llevar con el médico que ha preparado para ti, para tu enfermedad. Te va a llevar al tratamiento indicado, te va a llevar al lugar en donde debes estar más seguro para vivir, por ejemplo, etcétera. O sea, él hará eso. Tú lo que tienes que hacer es confiar en que lo está haciendo y que Él te va a guiar para llegar a su provisión. Así es que el asunto de no preocuparse no quiere decir que debemos hacer de cuenta que no tenemos problemas, porque todos tenemos problemas.
Y Dios, de hecho, nunca ha prometido quitarnos los problemas. Es más, para el creyente hay más problemas en este mundo que para el incrédulo. No solamente estamos inmersos en este mundo caído y echado a perder, ¿no? Sino que además estamos siendo observados y estamos siendo en muchas ocasiones atacados y la gente se burla. Si tú hoy le hablas a una persona y le dices el Señor está cerca, espera inmediatamente como respuesta una carcajada de parte de las personas. No es fácil hacerlos entender. Ese trabajo Dios lo hace y es el que los lleva a esa convicción de pecado. Así es que como creyentes, no es que no tengamos problemas, de hecho, vamos a tener más problemas en ocasiones que el incrédulo, ¿no? Lo que Dios nos ha prometido es darnos paz en medio de las dificultades. También nos ha prometido darnos los recursos y darnos las fuerzas a través de su Espíritu Santo que está viviendo en nosotros. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Ahora bien, vamos a analizar finalmente pues tres pasos importantes que nos van a ayudar a deshacernos de la preocupación. Son tres consejos. El primero es dejar de buscar las cosas del mundo y buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que pues, estemos más ocupados en estar meditando en la palabra de Dios y en todo lo que hemos aprendido y en compartir su palabra, que estarnos ocupando de las cosas que hay allá afuera. ¿Sabes? Un buen ejercicio es apaga tu noticiero, apaga tu radio, escucha alabanzas, escucha música de orquesta, eh, que te ayude a meditar, a memorizar la palabra de Dios, que te permita conectarte a un canal diferente, no al de este mundo, sino al canal de las cosas de Dios. Y eso va a ayudarte a ir deshaciéndote un poco de la preocupación, meditar en su palabra, en las cosas de Dios. Eh, Quita los ojos de ti mismo, este es el segundo consejo, y ponlos en Dios. Esto implica que dediques tiempo a la lectura y a la meditación de la palabra, y que en lugar de estar orando todo el tiempo por ti, tus problemas, por las cosas que tú quieres o que crees que necesitas, debemos dedicarnos a orar por otras personas. Justo acabamos de habilitar un grupo en WhatsApp, muchos de ustedes están siendo agregados a este grupo y si no, bueno, pregunta a alguien cercano a ti. Y es con esta intención, justo, con esta intención de enfocarnos en estar compartiendo las promesas, las cosas que Dios nos está enseñando en nuestro día a día, alentarnos a mantenernos firmes y tranquilos. Es un poco el objetivo de esto. No hemos podido reunirnos de manera presencial y no sabemos cuándo pueda suceder esto en nuestra célula, pero por eso es que estamos buscando la manera de estarnos ayudando mutuamente en estar compartiendo. Y como tercer consejo, pues entregarnos a Cristo y confiar en Él, como Él dice en 2 de Timoteo 1, versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así es que hace unos momentos mencionábamos esto, cuando tú empiezas a compartirle a la gente estas cosas, seguramente se van a reír de ti, pero sabes, no te avergüences, como dice este versículo. Por lo cual asimismo padezco esto, claro que se van a burlar de ti, pero no te avergüences, porque sabes a quién has creído y estás seguro de que es poderoso para guardar tu depósito para aquel día. Estamos seguros creyendo en Dios, en el único Dios verdadero. Y hemos visto cómo todas las cosas que están escritas se han ido cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. Entonces estamos fundamentados en lo único verdadero. Así es que no debemos tener miedo de lo que está sucediendo. Es más, yo te diría, eh, no compartamos esas cosas. No hablemos de las cosas negativas que están pasando en el mundo. Hablemos de las cosas que alientan nuestro corazón.
los versículos que nos alientan, que nos van a sacar de esta inercia que tiene el mundo ahora y nos van a enfocar en las cosas eternas, en las cosas buenas de Dios. Esto es confianza. El creyente feliz no es aquel que no tiene problema, es aquel que ha decidido confiar. Cuando tú tomas la decisión de confiar, vas a descubrir cómo tu preocupación, tu ansiedad, tu angustia se desvanecen de la misma manera que la niebla cuando sale el sol, por ejemplo, ¿no? De momento no ves nada, hay momentos en los que inclusive no puedes ver ni siquiera 2 metros enfrente de ti, pero de pronto, y como dice otro estudio, detrás de las nubes el cielo sigue azul, Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia. Tu vida también será diferente con un nuevo significado y podrás decir entonces, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. O quizás lo puedas decir también en otras palabras, vivo feliz, vivo confiado, vivo para Cristo. Fíjate cómo esto, eh, este versículo de para mí el vivir es Cristo es sumamente profundo porque es justo eso. O sea, es como ir cruzando por esto llamado vida, ¿no? Estos años que tenemos que pasar por este lugar, eh, pero enfocados en Cristo, y eso hará que entonces pasemos en paz y vayamos directo a finalmente estar un día en la presencia de Dios. Ahora, bueno, pues a través de estos versículos y de todo lo que este estudio nos ha enseñado, podemos darnos cuenta de que la preocupación va a estar totalmente determinada o en proporción a la calidad de tu relación con Cristo. Menos relación con Cristo, más preocupación. Mejor tu relación con Cristo, menos preocupación, menos ansiedad, menos angustia. Puedes vivir confiado, echando toda tu ansiedad sobre Él. O si prefieres, también puedes seguir preocupado y angustiado, como decía Él en un versículo que leímos, y no quisisteis. Esto es algo que nosotros vamos a decidir. Nosotros tenemos esa decisión en nuestras manos. Y nos dejamos arrasar por todo lo que el mundo está viviendo, por todo lo que estamos viendo y escuchando y lo que falta, o nos enfocamos en las cosas de Dios y nos mantenemos en paz, tranquilos, confiados, esperando la promesa de verlo un día y de estar fuera de este mundo. Tenemos esas dos opciones. Cada uno de nosotros tomará y decidirá la que considere mejor para su vida, pero el consejo de Dios es confiar en Él, confiar en sus promesas y mantenernos alentándonos los unos a los otros con estas cosas, con estos versículos, con estas promesas tan importantes que Dios nos ha dejado para estos tiempos muy difíciles. Así es que bueno, pues de esto trata el estudio y creo que es muy oportuno porque sí se percibe una constante preocupación y a veces entre nosotros como creyentes, pero no lo permitamos. Mantengámonos alentándonos siempre, siempre hacia las cosas de Dios. Pues bueno, vamos a orar para finalizar nuestro estudio y pedirle a Dios mucha sabiduría en todo esto y en estos tiempos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este estudio, por, por cada uno de estos versículos que hay en tu palabra, por cada una de estas promesas, que es lo único con lo que contamos para poder pasar en paz en medio de los problemas, Señor. Tú has prometido estar con nosotros cada día hasta el fin del mundo, Señor, y confiamos en ello. Te damos gracias por este amor hacia nuestra vida, hacia nuestra alma y habernos rescatado, Señor. Te alabamos por esto. Te damos gracias porque podemos tener tu palabra en nuestras manos y recurrir a ella en cada momento. Te pedimos porque seamos firmes en esto, porque tú nos des la victoria y podamos superar nuestros temores, nuestras angustias y podamos enfocar nuestros ojos
nuestra mente, nuestro corazón en ti, Señor, que es lo único que nos va a permitir estar confiados. Te damos gracias por todo y te pedimos por cada una de las personas y familias que están viendo este estudio, bendícelas, guárdalas, Señor, y ven pronto. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos mantenemos entonces en contacto a través de nuestro canal de WhatsApp y el siguiente sábado pues para continuar con el estudio de la palabra. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.